¿cómo están? Soy Mayra de Pipizuela Crochet. Me alegro muchísimo encontrarlos nuevamente aquí en el canal. Hace muchísimos meses que no publicaba nada, algunos problemas personales, algunos problemas de salud, pero estoy contenta hoy de poder estar aquí nuevamente para traerles un nuevo tutorial de una muñequita hermosa que ahora les voy a mostrar. Pero siempre los invito a mis redes, a Instagram, a Facebook, están todos los enlaces aquí en la cajita de descripción. Y espero de ahora en más poder ser más constante en la subida de los videos, y siempre espero la devolución de ustedes. Si ustedes quieren que haga algún otro tipo de muñeca, algún muñeco, aunque no sea amigurumi, puede ser cualquier otra cosa hecha crochet, los espero entonces aquí en el canal para poder trabajar juntas y disfrutar de nuestra pasión por el crochet. Hoy lo que les traigo es esta hermosa muñequita para hacer juntas en el tutorial. A ver si lo muestro en cámara. Viene con las medias, su pijama, el gorrito con pompones. Vamos a quitar aquí el pelito, ¿sí? Y lo más lindo de esta muñeca es que tiene movilidad. Fíjense, no lleva ni cable ni alambres adentro, pero ustedes pueden mover las manitos y darle distintos movimientos, ¿sí? La muñeca, el codo y también las piernas. Pueden doblarlas porque allí tiene la unión, y también aquí pueden sentarla. Sería así la muñequita sentada con los bracitos. Así que bueno, espero que les guste esta muñequita, que podamos hacerla juntas. Y bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta muñequita son los siguientes. Siempre recuerden vellón siliconado, sin lo cual no podemos rellenar. Hilo de algodón, en este caso en el color piel voy a usar este que es marca Bahía, es hilo fino. Yo lo voy a usar doble para el cuerpo, con una aguja de 2,5 milímetros, ¿sí? Y para el resto del cuerpo voy a usar el mismo hilo, bueno, es de otra marca, pero también es hilo de algodón, blanco, fucsia, el celeste, el marrón para el pelo, y en esa ocasión los voy a usar simple, es decir, una sola hebra. Para el cuerpo, 2 hebras juntas, para todo lo demás, una sola hebra. Y como siempre, bueno, marca puntos que yo uso, tijera, también para marcar las vueltas por donde voy, y eso serían básicamente todos los materiales, con los ojitos también de seguridad. Empezamos entonces con el tutorial. También les voy a decir que lunes y jueves voy a estar publicando un video nuevo con las distintas partes para construir la muñeca. Así que lunes y jueves estén atentas, porque allí voy a ir subiendo y actualizando la lista de reproducción respecto a esta muñequita. Me encantaría también, porque no tiene nombre, me encantaría que me dijeran qué nombre les gustaría que le pusiera a esta muñequita. Y bueno, el nombre que resulte como el más votado o el más ganador, voy a decirlos en los próximos videos a través de mi cuenta de Instagram. Voy a mencionar esa cuenta. Así que los espero para hacer esta muñequita. Chao, chao.